Que algo sea difícil no significa que sea imposible, pero es el miedo lo que nos hace pensar que no lo lograremos. Como todos ya sabemos, en la vida debemos tomar decisiones y a veces el temor nos impide tomar los pasos correctos. Puede tratarse de cosas buenas para nosotros, cosas que traerán gozo o bendición a nuestra vida, pero para alcanzarlas, primero debemos atravesar lo desconocido o lo incómodo. Muchas veces enfrentaremos situaciones muy difíciles. Que algo sea difícil no significa que sea imposible, pero es el miedo lo que nos hace pensar que no lo lograremos. Incluso en nuestra vida diaria, puede que no se trate de tomar decisiones importantes. A veces simplemente vivimos nuestro día a día y aún así el temor puede llegar. Temor a lo que puede venir, temor a lo desconocido. Pero hay algo que debemos hacer y es confiar en Dios, verdaderamente confiar en Él. No podemos tener temor y a la misma vez estar confiados. Podemos reconocer la dificultad de la situación. Podemos reconocer que no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Pero si nuestra confianza está puesta en Dios, en su poder, en su autoridad y en su cuidado, podemos estar seguros de que obtendremos la victoria. Debemos confiar en Dios, confiar en su plan, confiar en que Él cuida de nosotros, confiar en que Él tiene control de todo, confiar en su palabra. Hoy vamos a estar leyendo un poco más de lo usual, pero por eso estamos aquí, para estudiar la palabra de Dios. Y si ya han leído esto antes, les invito a que se queden y que lo leamos otra vez. Dios a través de su palabra siempre puede hablar a nuestras vidas. Nos puede recordar algo que ya se nos había olvidado, puede refrescar algo en nuestro corazón, puede comenzar una obra nueva en nuestras vidas. Vamos a estar leyendo en Números el capítulo 13. El Señor dijo a Moisés: envía a algunos de tus hombres a explorar la tierra de Canaán que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés lo envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel. Aquí leemos: el Señor dijo a Moisés: envía a algunos de tus hombres a explorar la tierra de Canaán. Esto sucedió porque fue una propuesta del pueblo. Si leemos en Deuteronomio, el capítulo 1, el verso 20, entonces les dije: han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Suban y tomen posesión de ella como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Pero ustedes vinieron a decirme: enviemos antes algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podremos entrar. Dice: pero todos ustedes vinieron a decirme: enviemos antes algunos de nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podremos entrar. Esta fue una propuesta del pueblo de Israel. Y aquí en Números leemos cuando el Señor les concedió lo que pidieron, y aquí les da el mandato de cómo hacerlo. En el verso 4 y en adelante tenemos una lista de nombres y de la tribu en la que pertenecía cada hombre que fue a explorar esta tierra de Canaán. Leamos el verso 16. Estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra
A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Oseas significa salvación y Moisés le cambió el nombre a Josué, que significa Yahvé salva. Yahvé y Jehová son el mismo nombre pero en diferentes idiomas. Continuemos en el verso 17. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negev hasta llegar a la montaña. Exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac. Hebrón había sido fundada 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron una rama que tenía un solo racimo de uvas y entre 2 lo llevaron colgado de una vara. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó Valle de Escol. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Que aquí vemos que exploraron varias áreas de la tierra, lugares, ciudades. Pudieron ver a las personas que vivían en esta tierra, pero también pudieron darse cuenta de que era una tierra que producía. Había unas uvas gigantes, había uvas que eran tan grandes que entre 2 tenían que llevarlas, tenían que cargarlas entre 2 personas. Eran uvas grandotas. El racimo de uvas tenía que ser llevado en una vara y entre 2 personas cargándola. Y había frutas como granadas e higos. Esto es lo que ellos pudieron ver aquí, lo que sucedió. Vamos a continuar leyendo el informe de los exploradores. En el verso 26. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que ahí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso. Sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que ahí vimos son enormes. Hasta vimos a los gigantes anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. El informe de estos exploradores. La tierra era buena. Había fruto de esa tierra, habían colectado fruto de la tierra de Canaán y se la llevaron a los israelitas. Y decían: sí, es una tierra que abunda la leche y la miel. Pero
el pueblo que ahí habita es poderoso. Estos exploradores pudieron ver que esta era una tierra que producía fruto, que abundaba la leche y la miel, pero le tuvieron temor al pueblo que ahí habitaba. Los exploradores dieron a conocer que había un pueblo poderoso, y Caleb, él quiso animarlos a todos que podían conquistar esta tierra. Él estaba seguro de que lo podían lograr, pero 10 de los otros exploradores tenían tanto temor que no podían dejar que el pueblo de Israel fuera convencido de ir a esta tierra, de ir a habitar esta tierra, de entrar a esta tierra prometida. Tenían tanto temor, ellos no querían. Entonces ellos decidieron también asustar al pueblo de Israel. Querían convencer a todos de que no era una buena idea ir a esta tierra prometida, entrar a esta tierra prometida. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Tenían tanto temor que tenían que convencer al pueblo de Israel de no entrar. Y empezaron a exagerar las cosas. La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Continuamos en Números 14. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón. La comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un jefe que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel, así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra, así que no les tengan miedo. El pueblo de Israel se convenció de que esta tierra era inalcanzable, que no era algo que ellos iban a poder lograr, no iban a poder entrar a esta tierra. La comunidad israelita se puso a gritar y a llorar, se empezaron a angustiar, empezaron en ese momento a vivir sus vidas como que si algo terrible ya les había sucedido. Empezaron a cuestionar los propósitos de Dios para ellos, empezaron a cuestionar por qué es que no los dejaron mejor en Egipto, empezaron a dudar de Dios, en su plan para ellos, en sus promesas, empezaron a estar llenos de temor, se dejaron convencer por estos 10 exploradores que exageraron las cosas. Y aún así, aunque 10 de estos exploradores exageraron las cosas, ellos tenían el conocimiento de la grandeza de Dios. Ellos conocían el poder de Dios. Ellos habían pasado y visto todas las cosas que Dios ya había hecho por ellos. Ellos ya habían sido testigos del gran poder de Dios. Ellos mismos habían vivido bajo la protección de Dios, el que los sacó de Egipto. Ellos estaban llorando aquí queriendo regresar a Egipto y se les olvidó que Dios mostró su poder al sacarlos de Egipto. Y se les olvidó todo lo que Dios hizo al mostrar su gran poder, hacer maravillas, hacer grandes milagros, que mostraron su poder. Ellos se les olvidó todo eso por completo. Porque aunque hagan exagerado las cosas,
Ellos tenían que reconocer que no había nada imposible para Dios, que ellos estaban bajo la protección de Dios, bajo el cuidado de Dios, pero se dejaron convencer. Y aquí había dos hombres que también fueron a explorar la tierra, Josué y Caleb, que ellos quisieron ahora quisieron convencerlos de que esta tierra era buena, es increíblemente buena. Y si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Josué y Caleb reconocían el poder de Dios, que para él no era nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Y ellos tenían su confianza plenamente en Dios, pero sabían que tenían que depender de Él. Si el Señor se agrada de nosotros, a veces nosotros no queremos confiar en Él, nos alejamos de Él, nos quejamos contra Dios, nos dudamos de su plan, de su propósito, de lo que Él tiene para nosotros, de sus promesas. Si el Señor se agrada de nosotros y nosotros tenemos que depender de Él ante la prueba, ante la lucha, ante aquello que tenemos que enfrentar. Y aquí solamente 2 exploradores estaban confiando en el gran poder de Dios y 10 de ellos se enfocaron en lo difícil y exageraron las cosas para convencer al pueblo de que no entraran a esta tierra. Solo 2 confiaron en el poder de Dios. Todos ellos habían sido testigos del gran poder de Dios, de todas las maravillas que Él hizo para librarlos, sacarlos de Egipto. Todo este tiempo, Dios ya les había prometido esta tierra, una tierra que es buena, donde abunda la leche y la miel, que les pertenecía a ellos. Dios la tenía escogida para ellos. Pero primero quisieron ellos ir a explorarla. Desde el principio, ellos mostraron su incredulidad. Los 12 espías vieron lo mismo, pero 10 de ellos se enfocaron en lo incorrecto, tuvieron temor, se enfocaron en la dificultad, se enfocaron en lo que tenían que enfrentarse, se compararon ellos mismos con los gigantes. Se olvidaron que Dios es el que iba a estar con ellos y se enfocaron en sus propias fuerzas. Así es como lo vieron: yo no puedo hacer esto es demasiado para mí. Y se olvidaron de que Dios es el que pelea por ellos. Pero 2 de los exploradores compararon a los gigantes con Dios y dijeron: esto es pan comido. Esta tierra es nuestra porque Dios está con nosotros y Él nos ha prometido esta tierra. Y ellos se enfocaron en Dios, nunca olvidaron que Dios estaba con ellos. Ellos entraron a esta tierra para ver todo lo que ellos ya sabían que era para ellos. Entraron con una expectativa de que esto es para nosotros. Hay leche, hay miel, hay fruta. Esto es lo que Dios quiere entregarnos. Una tierra buena, una tierra increíblemente buena. Su perspectiva era tan diferente porque ellos se enfocaron en el poder de Dios y que nada es imposible para Él. Tu fe no depende de las circunstancias en las que te encuentres. No tienes más fe cuando las cosas parecen fácil, ni menos fe porque la situación es difícil. Tu fe se muestra tal como es en cualquier situación. No importa cuán grande o cuán pequeño sea tu problema, si tienes fe. Y tu corazón debe estar plenamente confiado en Dios. Aprendemos mucho acerca de nuestra actitud. El problema no es el problema, es nuestra actitud, porque los 12 se enfrentaban ante lo mismo. Y 10 tuvieron una mala actitud y 2 pudieron sentirse confiados ante lo que se enfrentaban. ¿Cuál sería tu actitud ante esta situación? O mejor aún, ¿con cuál lado te identificas más? ¿Eres de aquellos que confían en el poder de Dios
que creen en su propósito incluso en medio de la dificultad? ¿O eres de los que al enfrentar problemas dudan, se rinden y te sueltas en llanto? En vez de rendirnos ante el temor, debemos confiar en el poder de Dios. Podemos alzar nuestra voz y proclamar su grandeza. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Esto es lo que debemos proclamar ante cualquier situación, siempre recordar el gran poder de nuestro Dios.